El viento gélido del invierno castellano aúlla como un lamento ancestral, colándose por las rendijas de los muros de piedra y trayendo consigo el hedor metálico de la sangre fresca y el humo acre de los cuerpos calcinados. En la madrugada del 19 de agosto de 1936, bajo la ominosa silueta del patíbulo de Badajoz, el general Emilio Mola, de 48 años, de faz austera y mirada impávida, observa sin parpadear la procesión de fusilamientos. Cada descarga de fusil resuena en su pecho como la confirmación de una voluntad de hierro, inquebrantable. No es solo la lealtad a su glorioso alzamiento lo que lo impulsa, sino una convicción fría como el acero. Para extirpar el cáncer rojo de la España republicana, el terror absoluto es la única cura posible. Esa noche y las que siguieron, Mola orquestó la matanza sistemática de más de 4.000 civiles desarmados, marcando a fuego el inicio de una guerra que desangraría a la nación y redefiniría la brutalidad en suelo europeo, dejando un sabor amargo a pólvora y desesperación en el aire helado. Su corazón no muestra remordimiento, sino la calculada frialdad de quien ejecuta una sentencia histórica, el general Emilio Mola Vidal. Antes un estratega militar de renombre, se había transformado en el cerebro detrás de la conspiración que hundiría a España en la guerra civil. Su figura, hierática y sombría, representaba la antítesis de la joven y frágil Segunda República Española, nacida de la esperanza y ahora ahogándose en la polarización y la venganza. En este sangriento amanecer de Badajoz, Mola no solo dirigía un ejército, dirigía una cruzada de exterminio contra todo lo que él consideraba una amenaza para la verdadera España. La historia de la América hispánica está plagada de caudillos que, en nombre de una ideología o una deidad, desatan el infierno sobre su propio pueblo. Y Mola encarnaba este arquetipo de una manera brutalmente moderna. Sus manos, aunque no empuñaban el fusil, estaban manchadas con la sangre de miles de inocentes. Su mente, fría y calculadora, planificaba el terror como una herramienta para imponer su visión de un país. Y lo que Guzmán descubrió ese día sangriento no solo cambió su destino, sino el de 500 millones de hispanoamericanos que cargarían para siempre con el trauma de esta violencia original. Si ya sientes la intensidad de esta historia que marcó nuestro continente, dale like y suscríbete porque lo que viene te hará entender por qué. Somos como somos y cómo el primer sistema de tráfico humano de América definió nuestra identidad para siempre. La escena de Badajoz no era un incidente aislado, sino el resultado de una ideología profundamente arraigada que veía al otro, al diferente, como una plaga a erradicar. Para Mola, la república no era solo un sistema político, era una enfermedad moral que corrompía el alma de España. El hedor a carne quemada y la vista de los cuerpos apilados, aún calientes por las llamas, le producían una extraña sensación de purificación, de cumplimiento de un destino manifiesto. Sus ojos, aunque fijos en la masacre, reflejaban una calma perturbadora, la de quien está convencido de estar obrando en favor de una causa superior. La sangre que empapaba la tierra no era un crimen para él, sino el abono necesario para una nueva España. En el interior de Mola, una mezcla de fanatismo religioso y militar se había fusionado, creando un monstruo de convicciones inquebrantables. El impacto cultural de esta brutalidad se manifestaba en el miedo silencioso que empezaba a extenderse por los pueblos, en el susurro de las madres a sus hijos para que no dijeran una palabra de más, en la fe quebrada de quienes creían en la justicia. Esta primera pista del trauma histórico se manifestaba en la forma en que los vencedores deshumanizaban a los vencidos. Para Mola y sus hombres, los fusilados no eran ciudadanos españoles, sino rojos, judíos o masones, etiquetas que les permitían justificar la aniquilación. La violencia sistemática de los africanistas, acostumbrados a la limpieza en las colonias marroquíes, se aplicaba ahora sin miramientos a sus propios compatriotas, tiñendo el suelo de Extremadura con una barbarie importada. La garganta de Mola, seca por la tensión y el polvo, no articulaba queja alguna, sino órdenes secas y precisas. El sonido de los disparos, seguido por el silencio roto solo por los lamentos ahogados y el crepitar de las hogueras, se grababa en la memoria colectiva como un presagio funesto. Este fue el preámbulo de una era donde la traición y el genocidio se convertirían en la norma, estableciendo un patrón de violencia que resonaría en todo el mundo hispanohablante. Una cicatriz profunda en el alma de la nación que aún hoy supura. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no fue un acto improvisado, sino la culminación de meses de conspiración orquestada por Mola desde su puesto de gobernador militar en Pamplona. Sus manos, que antes firmaban partes de guerra, ahora redactaban directrices para una sublevación que prometía ser violentísima y sin escrúpulos, sembrando el terror como estrategia primaria.
Los pasillos del cuartel general olían a tabaco rancio y ambición desmedida, mientras los mapas de España se salpicaban con marcas rojas de objetivos a limpiar. Mola, con su rostro impasible, sentía una punzada de excitación fría al ver cómo sus planes tomaban forma, como un ajedrecista calculando cada movimiento fatal. La España rural, con sus iglesias centenarias y sus campos resecos, se convertiría en el escenario de una carnicería ideológica, donde la lealtad a la República era una condena a muerte. Los gritos de ¡Viva España! Se confundían con los de ¡Muera la República!, creando un coro discordante que prefiguraba la tragedia. Los primeros días del alzamiento vieron una serie de levantamientos militares por todo el país, algunos exitosos, otros brutalmente sofocados. La chispa del golpe prendió con fuerza en el norte, bajo el control directo de Mola, pero en regiones como Extremadura, la resistencia republicana se aferraba con uñas y dientes. La llegada de las tropas de élite africanistas, endurecidas por años de guerra colonial en el Rif marroquí, trajo consigo una brutalidad desconocida hasta entonces en el territorio peninsular. Sus uniformes caqui, polvorientos y manchados de sangre, contrastaban con el blanco de las casas encaladas de los pueblos. El sonido de sus botas al marchar sobre las adoquinadas calles producía un escalofrío helado en los habitantes. El general Francisco Franco, otro africanista emergente, se unía a Mola en la concepción de una guerra total, donde la victoria se obtendría a cualquier precio, y la vida del enemigo carecía de valor. La adrenalina de la batalla y el olor a pólvora recién quemada eran el aire que respiraban estos hombres, acostumbrados a imponer su voluntad por la fuerza. Las tensiones culturales entre la vieja España conservadora y la nueva España republicana se habían gestado durante décadas, con raíces profundas en la conquista y la colonia. Un trauma compartido que aún hoy resuena en Hispanoamérica. La Iglesia Católica, el ejército y la élite terrateniente veían en la República una amenaza a sus privilegios y a la esencia de la nación. La quema de conventos y la reforma agraria de la República habían encendido la ira de estos sectores, que ahora buscaban venganza en la punta de las bayonetas. Los campesinos que habían soñado con la tierra prometida ahora veían cómo sus esperanzas se convertían en cenizas. El rostro de Mola, cincelado por años de disciplina militar, no mostraba más que una determinación implacable mientras leía los informes de las atrocidades cometidas por ambos bandos. Sentía una ira sorda hacia aquellos que habían osado desafiar el orden establecido, una rabia que le apretaba el pecho. El choque de civilizaciones antes entre Europa y América, ahora se manifestaba dentro de España, un fratricidio que dividía familias y pueblos enteros con la furia de un terremoto. Las directrices de Mola, transmitidas por radio y telegrama a sus subordinados, eran inequívocas. Hay que sembrar el terror para evitar la rebelión futura. Estas palabras, pronunciadas con una frialdad escalofriante, eran un permiso explícito para la violencia desmedida, un cheque en blanco para la limpieza ideológica. El miedo se apoderaba de los pueblos, donde cada anochecer se convertía en una lotería de vida o muerte. Los gritos de las víctimas en los patíbulos se mezclaban con las oraciones desesperadas de sus familias, creando una sinfonía de horror que el viento arrastraba por las llanuras castellanas. Mola sabía que estas atrocidades eran el corazón de su estrategia, que la sangre derramada era la argamasa para construir su nueva España. La moral de las tropas nacionalistas, alimentada por el odio y la impunidad, se endurecía con cada ejecución. Este era el costo de la purificación, un precio que Mola estaba dispuesto a pagar con la vida de miles de inocentes. La atmósfera de terror era palpable, como una capa pesada y asfixiante sobre toda la península. El avance de las columnas nacionalistas, lideradas por generales como Yagüe, el carnicero de Badajoz, no era solo una operación militar, sino una limpieza ideológica. Los pueblos caían uno tras otro y con cada caída venía la represión brutal. El olor a miedo y sudor frío impregnaba el aire en las plazas donde se reunían a los prisioneros. Las lágrimas de las mujeres y los gritos de los niños eran el soundtrack de una España que se desangraba. Los ojos de Mola, aunque a kilómetros de distancia, parecían presenciar cada fusilamiento, cada tortura, y cada vez que una orden suya se cumplía, sentía un escalofrío de poder recorriendo su espalda. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el líder de toda una civilización ante invasores que convertían seres humanos en mercancía? Déjamelo en los comentarios y también cuéntame desde qué país latinoamericano me estás viendo para conocer cómo esta historia brutal sigue moldeando nuestras realidades actuales en cada rincón de nuestra América. Las tensiones culturales no solo eran políticas, sino también profundamente religiosas. Para Mola y muchos de sus seguidores, la República era sinónimo de ateísmo y anticlericalismo, y la guerra una cruzada para restaurar la fe y los valores tradicionales de España.
Las iglesias, antes centros de devoción, ahora eran refugios para los insurgentes o escenarios de ejecuciones sumarias. El crucifijo, antes símbolo de redención, se convertía en emblema de una violencia justificada en nombre de Dios. El sonido de las campanas, que antes convocaba a la oración, ahora anunciaba el toque de queda y el terror. Mola, un católico devoto, sentía en su interior la certeza de que estaba cumpliendo un mandato divino, una convicción que le permitía dormir tranquilo por las noches a pesar de la sangre derramada. Su rostro impasible en las fotografías de la época ocultaba un alma convencida de su misión purificadora, una que le hacía sentir el corazón acelerado por la adrenalina de la lucha. Las fuerzas que impedían una coexistencia pacífica eran múltiples y complejas. La corona española, que anhelaba restaurar su antiguo esplendor, la iglesia, que se sentía perseguida y despojada de su influencia, y sobre todo la ambición desmedida de poder de generales como Mola y Franco. El oro, el mismo motor de la conquista de América, ahora impulsaba la guerra civil, financiando ejércitos y comprando lealtades. Mola sentía una mezcla de frustración y desesperación al ver la decadencia de España bajo la República, una angustia que le apretaba el estómago. Sus ojos, fijos en el mapa de España en su cuartel general, trazaban líneas de avance y círculos de aniquilación, como un demiurgo reescribiendo el destino de una nación. La niebla de la incertidumbre se disipaba ante la claridad brutal de sus objetivos. No había espacio para la negociación, solo para la victoria o la aniquilación. La fe inquebrantable en su causa le daba la fuerza para seguir adelante, incluso a costa de una inmensa carnicería. La lucha interna de Mola, si es que la hubo, fue breve y se disolvió en la convicción inquebrantable de su misión. Antes de la guerra había sido un estratega metódico, un militar de carrera, pero la España de la República lo transformó en un ideólogo del terror, un hombre convencido de que solo la mano dura y la purga violenta podrían salvar a la nación. Sus noches se llenaban de informes de batallas, de nombres de muertos y de la planificación de la siguiente fase de la limpieza. El insomnio, sin embargo, no venía del remordimiento, sino de la urgencia de su causa, de la necesidad de acelerar la victoria. Mola sentía la adrenalina correr por sus venas, el pulso acelerado, la mente lúcida, como un depredador acechando a su presa. Cada victoria, por pequeña que fuera, le inyectaba una dosis de confianza, una confirmación de que estaba en el camino correcto. Sus ojos veían en el futuro una España gloriosa, purificada por el fuego y la sangre. Las pequeñas victorias nacionalistas, obtenidas a un precio humano brutal, moldearon la psique de Mola y lo reafirmaron en su estrategia de terror. La caída de cada pueblo, la ejecución de cada rojo, eran pasos en la dirección correcta. El olor a pólvora y sangre se convirtió en el perfume de la victoria, un aroma que lo embriagaba y lo empujaba a ir más allá. Su corazón, aunque no sangraba, sentía la tensión de la guerra, la presión de ser el director del alzamiento. La mirada de Mola, que antes podía mostrar un atisbo de reflexión, ahora solo irradiaba la determinación fría de un verdugo, convencido de la justicia de su causa. La oscuridad de la noche, que antes traía consigo el descanso, ahora se convertía en el escenario de las ejecuciones, un lienzo para la brutalidad de su plan. La sombra de la muerte, que antes era una abstracción, ahora se cernía sobre cada rincón de España, tangible y aterradora. Las cartas de Mola a sus subordinados, escritas con letra firme y precisa, eran testamento de su ideología implacable. En ellas se reiteraba la necesidad de eliminar sin escrúpulos a todos los opositores, de sembrar el terror para asegurar la victoria final. Estas misivas, que olían a tinta y a la humedad de los cuarteles, eran sentencias de muerte para miles. Mola, con las manos que redactaban estas órdenes, sentía el peso de la historia sobre sus hombros, pero no como una carga, sino como una misión divina. Su mente, fría y calculadora, planificaba la represión con la misma minuciosidad que un estratega militar. La voz de Mola, aunque en privado, era seca y contundente, no dejaba lugar a dudas. La purga de elementos indeseables era para él un acto de patriotismo, una limpieza necesaria para el futuro de España. Un futuro que solo podría ser construido sobre la sangre de los traidores, y su pulso firme al escribir reflejaba la ausencia de vacilación en su voluntad. El rostro de Mola, aunque pétreo, mostraba el cansancio de la guerra, pero no el de la duda. Cada arruga en su frente contaba una batalla, cada línea en sus ojos, una decisión de vida o muerte. La paranoia, una constante en tiempos de guerra, se intensificaba, haciéndole ver enemigos en cada sombra. Sin embargo, su convicción se mantenía inquebrantable, como una roca en medio de un torbellino. La soledad del mando, el peso de miles de vidas en sus manos, no le hacían flaquear. Al contrario, lo fortalecían en su convicción de que era el único capaz de llevar a España por el camino correcto, aunque ese camino estuviera empapado de sangre.
El sabor amargo del café en sus mañanas no le afectaba la determinación. Sus ojos, aunque inyectados en sangre por el insomnio, seguían fijos en el objetivo, el puño cerrado sobre la mesa de mapas, una promesa silenciosa de que no se detendría hasta que la victoria fuera suya. La transformación de Mola de militar a ideólogo del terror fue un proceso brutal, forjado en el crisol de la polarización española. El olor a traición y a miedo se hacía cada vez más denso en la atmósfera política. Sus experiencias en la guerra colonial del Rif, donde la violencia contra el otro era la norma, habían endurecido su alma y le habían enseñado que la crueldad podía ser una herramienta efectiva para imponer el orden. Las palabras de Mola cuando hablaba de la limpieza de España eran frías y calculadoras sin un atisbo de emoción. Su corazón, que antes latía al ritmo de la estrategia militar, ahora lo hacía al compás de la exterminación sistemática. Las venas de su cuello se tensaban al escuchar las noticias de la resistencia republicana, alimentando su determinación de aplastarla sin piedad. No había espacio para la compasión, solo para la disciplina férrea y la eliminación de todo lo que consideraba una amenaza. La tensión en el cuartel general de Mola era casi insoportable. Los informes llegaban a cada minuto, detallando el avance de las tropas nacionalistas hacia Badajoz, el último bastión republicano en Extremadura. Mola, con su rostro impasible, revisaba los mapas con una lupa, trazando mentalmente el cerco, anticipando el inminente asalto. La humedad del aire se pegaba a su piel, y el sudor frío corría por su frente, no por miedo, sino por la excitación del momento decisivo. Sabía que la caída de Badajoz sería un golpe moral devastador para la República y un mensaje inequívoco para el resto de España. El terror de Mola había llegado para quedarse. Sus ojos, fijos en el punto marcado en el mapa, brillaban con una luz gélida de anticipación. El sonido lejano de la artillería se acercaba, un tamborileo que anunciaba el clímax de su estrategia, y cada estruendo hacía vibrar el suelo bajo sus pies, confirmando la cercanía de la batalla. El 14 de agosto de 1936, bajo el mando del coronel Juan Yagüe, el carnicero de Badajoz, las tropas nacionalistas asaltaron la ciudad. La batalla fue breve y brutal, con los republicanos ofreciendo una resistencia desesperada. Al caer la noche, la ciudad fue tomada. Lo que siguió fue una orgía de sangre que conmocionó al mundo. En la Plaza de Toros, miles de hombres, mujeres y niños, sospechosos de ser rojos, fueron encerrados y sistemáticamente ejecutados. Los gritos de las víctimas se mezclaban con los disparos y el olor a sangre fresca y pólvora, creando una atmósfera infernal. La crueldad no tenía límites y la impunidad era total. Este fue el momento documentado donde todo cambió, donde la brutalidad de la guerra se transformó en un crimen contra la humanidad orquestado desde la distancia por Mola. Si esta brutalidad histórica te está impactando tanto como a mí al investigarla, dale like ahora porque necesitamos que más personas conozcan las verdades incómodas que formaron nuestra América. Y comparte este video con alguien que necesite entender de dónde viene el trauma que aún cargamos. La reacción de las civilizaciones, tanto la republicana como la internacional, fue de horror y asombro. Los testimonios de periodistas como John T. Whitaker y del cónsul portugués João Maria da Silva, que describieron montañas de cuerpos en la Plaza de Toros, expusieron al mundo la verdadera naturaleza de la cruzada de Mola. El eco de los fusilamientos resonó más allá de las fronteras españolas, haciendo que los pueblos de la América hispánica sintieran un escalofrío de reconocimiento ante una brutalidad que les era tristemente familiar. La desesperación indígena, la traición de los malinches modernos y el triunfo del opresor europeo se manifestaban de nuevo, esta vez en el corazón de la península. El sudor frío en la frente de los corresponsales, el temblor en sus manos al escribir, la náusea que sentían ante el hedor a muerte, todo eso era testimonio de la barbarie. La humillación pública y la aniquilación sistemática de una ideología, de una forma de vida se habían consumado. Las palabras del coronel Yagüe, pronunciadas con una frialdad escalofriante, se grabaron en la historia, eran rojos y tenían que morir. Estas palabras, cargadas de un odio visceral, no eran solo la justificación de una masacre, sino la voz de una ideología que deshumanizaba al enemigo, una mentalidad que Mola había cultivado y promovido. Cuando Yagüe recibió la orden de Mola de limpiar Badajoz, no sintió ira ni remordimiento, sino la satisfacción de cumplir una misión. La voz de Yagüe, áspera y autoritaria, resonó en los oídos de sus hombres como una sentencia inapelable. Estas palabras se convirtieron en el credo de un genocidio, sellando el destino de miles y transformando la ciudad de Badajoz en un símbolo de la barbarie de la guerra. La sangre derramada en la Plaza de Toros no era solo un charco, sino un río que fluiría por la memoria colectiva, un trauma que marcaría a generaciones.
La resolución inmediata del conflicto en Badajoz fue la pacificación por el terror. La ciudad, antes un hervidero de resistencia republicana, quedó silenciada por el miedo y la muerte. Las tropas nacionalistas, envalentonadas por su victoria y la impunidad, continuaron su avance hacia el oeste, dejando un rastro de destrucción y desesperación. El hedor a muerte y destrucción se aferraba a la tierra extremeña, un recordatorio constante de la barbarie. El general Mola, al recibir la noticia de la caída de Badajoz y la limpieza que se había llevado a cabo, sintió una punzada de satisfacción, la confirmación de que su estrategia funcionaba. Su puño cerrado sobre la mesa se relajó, y una exhalación lenta salió de sus labios, un suspiro de alivio teñido de crueldad. La estrategia del terror había demostrado su eficacia, y Mola estaba listo para exportarla al resto de España. El horror se había institucionalizado, y el mundo hispánico entero observaba, con el corazón encogido, cómo un país se desgarraba. Las nuevas realidades históricas surgidas del terror de Mola se extendieron como una mancha de aceite por toda España. La brutalidad de Badajoz sentó un precedente, estableciendo un nuevo orden colonial imperial dentro del propio país, donde la voz disidente era acallada con sangre. La estrategia del terror, iniciada por Mola, fue adoptada y perfeccionada por otros generales nacionalistas, especialmente por Franco, quien la convertiría en el pilar de su futura dictadura. Los campos españoles, antes testigos de la lucha por la tierra, ahora eran mudos observadores de ejecuciones sumarias. El color rojo de la sangre se mezclaba con el ocre de la tierra, creando un paisaje de desolación. La gente vivía con el corazón en un puño, el miedo grabado en el alma, la sensación de que cualquier palabra o gesto podría significar la muerte. Mola, aunque distante, sentía el pulso de esta nueva España, forjada en la sumisión y el pánico. Las noches sin luna eran testigo de patrullas implacables y detenciones arbitrarias, confirmando el reinado del terror absoluto. El impacto de estos eventos en los pueblos y culturas de la América hispánica fue profundo y duradero. La matanza de Badajoz, las ejecuciones sumarias y la represión sistemática resonaron con sus propias historias de conquistas brutales, genocidios y la pérdida de identidad. Los arquetipos de el conquistador sádico y el evangelizador que mata en nombre de Dios se materializaron de nuevo, esta vez en la figura de Mola y sus generales. Las lágrimas de las madres españolas por sus hijos fusilados eran las mismas lágrimas que habían derramado las madres indígenas por sus hijos masacrados en la conquista. El trauma compartido de la violencia, la opresión y la pérdida de la voz ancestral se manifestaba una vez más, dejando una cicatriz colectiva que trascendería el tiempo y el espacio. La respiración entrecortada de quienes vivieron esos años era un testimonio de un miedo que se había adherido a la piel del pueblo. El olor a miedo y desesperación cruzó el Atlántico. Un eco lejano pero innegable. El legado histórico inmediato de Mola fue el de un arquitecto del terror que sentó las bases para la brutalidad de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. Su muerte en un accidente de avión en 1937 no detuvo la maquinaria de represión que él había puesto en marcha. La nueva realidad establecida fue la de una España dividida y violentada, donde la libertad de expresión fue aplastada y la disidencia castigada con la muerte. Las sombras de los fusilados en Badajoz se cernían sobre la nación, un recordatorio constante del precio de la paz impuesta por la fuerza. Mola, aunque ausente físicamente, continuaría siendo el espectro de la guerra, su ideología de limpieza, permeando cada aspecto de la nueva España. La transformación civilizatoria fue brutal. De una república vibrante a una dictadura férrea, con el miedo como su principal cimiento. Y la agonía de un país se sentía en el aire denso y pesado. La memoria de los inocentes asesinados se convirtió en un susurro prohibido, un fantasma que recorrería las calles oscuras. El legado de Emilio Mola y el terror absoluto que ordenó en Badajoz no se desvanecieron con el fin de la Guerra Civil Española. Trascendieron el tiempo y las fronteras, incrustándose en la memoria colectiva de la América hispánica. Esa decisión brutal de hace casi un siglo sigue resonando en nuestros pueblos, en nuestras luchas por la justicia y contra la opresión. La figura de Mola, como la de tantos conquistadores y caudillos, se erige como un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto puede corromper hasta el alma, y cómo la deshumanización del otro es el primer paso hacia el genocidio. El olor a pólvora y sangre de Badajoz se mezcla con el de las masacres de Tlatelolco, El Mozote o Ayotzinapa, creando un hilo conductor de trauma y violencia que une a nuestros pueblos. La búsqueda de la verdad y la justicia, la lucha contra el olvido, es la resistencia a ese legado de terror.
Las lágrimas que se derramaron en España son las mismas lágrimas que se derraman hoy en América Latina, por las mismas injusticias, por los mismos abusos de poder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eventos tan lejanos siguen afectando tu vida diaria? Comparte tu reflexión en los comentarios, y si esta historia te hizo entender mejor nuestras raíces, compártela con otros latinos que necesitan conocer su verdadera historia. Solo conociendo nuestro pasado brutal podemos construir un futuro donde estos horrores nunca se repitan, donde el dolor se transforme en memoria y la memoria en la inquebrantable voluntad de construir un futuro más justo.